Y quiero preguntarle, ¿por qué ha sido imposible, digamos, que los sectores progresistas, digamos, ¿verdad?, que son opositores, no hayan podido articular un frente unificado? O sea, desde su perspectiva, porque le hemos preguntado a todos los que han venido cuál ha sido su visión, qué es lo que ha pasado, o sea, de la perspectiva del doctor Guillermo Moreno, ¿qué ha pasado que todos los sectores progresistas no han articulado alrededor de uno, de usted o de uno de ellos, no, y lograr un solo frente? Tú dices los progresistas de la oposición, ¿no? De la oposición. Pues yo claro. creo que tú consideras a Danilo progresista. Sí, pero estoy hablando de la progresista de izquierda. No lo ayude, no lo ayude. No, pero para ayudándolo, porque como él dice, lo que tú eres Martín Esposo, progresista, no lo ayude. Por favor. Déjale esa pifia. Sí, Mira, porque usted podría apoyar a Danilo. No, Mira, pero no lo daño tampoco. O sea, por favor. Deténgalo, por favor. Cálmense. Por Dios. Adelante, La doctor. curva de Julio. Estoy hablando de Minú, de Mapuí, Sí, de mira. todo ese grupo de gente que viene de más o menos de la misma orientación y que tiene más o menos la misma visión. ¿No? Sí, miren, los procesos políticos muchas veces no son procesos matemáticos. Son las coyunturas las que muchas veces determina los pasos y desencadena los procesos. Lo que hay que decir es, lamentablemente, es que no se dieron las condiciones para que entre los sectores de oposición, digamos, progresista, alternativo, se aceptara un liderazgo y una posibilidad de concertación. Y eso lo que quiere decir es que el proceso no tiene la madurez para dar ese paso. Nosotros hemos visto, por ejemplo, cómo, para poner un ejemplo, en Chile, fue posible, frente a la dictadura, articular toda la concertación e incluso hasta planificar a quién le iba a corresponder en un proceso y a quién al otro, a qué partido, y alternarlo. Pero la coyuntura, el proceso, llegó a un nivel de madurez que posibilitó eso. En la República Dominicana ese momento no ha llegado. Y entonces lo que tenemos, lo intentamos. Debo decir que lo hemos intentado. Hemos hecho el esfuerzo, pero no hemos podido ser exitosos. Y eso lo que nos retrata esa es la realidad nuestra. Todavía muchas veces los egos o las diferencias se anteponen ante un proyecto de este tipo, y lo que tenemos que esperar es que el propio proceso en un momento determinado va a parir esa necesaria unidad de los sectores progresistas. Y lo más importante, no desistir en seguir buscándola. Porque si algo estamos conscientes es que las grandes tareas de este país requiere del concurso de todos, que ninguna organización por sí sola lo hace, ningún hombre o mujer por sí solo lo hace, ningún sector por sí solo lo hace, que requiere no solamente de los sectores progresistas, requiere de los hombres y mujeres del PRD, del PRM, del PLD, del Partido Reformista, que creen en la democracia, que creen en que en este país hay que fortalecer la institucionalidad, que creen que debe haber justicia social. Finalmente vamos a tener que contar con el concurso de todos y todas esos sectores que coincidimos en una visión democrática y progresista, más allá incluso del encuadramiento partidario. Pero tenemos que continuar, y esta es la realidad, y con estos bueyes son con Claro. que tenemos que arar. Melton. Doctor Guillermo Moreno, candidato presidencial de Alianza País. Si algún efecto me unía a usted, fue cuando yo supe que usted iba a meter preso a Balaguer. ¿Es cierto eso, que usted iba a meter preso a Balaguer y que por eso lo destituyeron como fiscal? Bueno, Melton se puso histórico. Está dura eso. Mire, ¿cómo respondo eso? Realmente nosotros teníamos la determinación
de llevar el caso de Orlando Martínez hasta las últimas consecuencias. Y en ese contexto... Solo lo de Orlando. No, en el caso que específicamente se trató, porque no era ese específico. Nosotros investigamos el caso Narciso González y abrimos e investigamos muchos casos de corrupción. Ahora, en el caso particular de Orlando Martínez, que era el expediente que estaba ya en proceso de instrucción y que se abrió una puerta durante el periodo en que yo fui procurador fiscal, puerta que no fui yo que originalmente la abrió. Como todos conocen, ese expediente estaba en manos del juez Castillo Pantaleón, que era el juez de la instrucción, y entonces se abrió una puerta. Y a mí, como procurador fiscal, me correspondía ejecutar en aquel sistema de procesal criminal, me correspondía ejecutar los requerimientos que me hacía el juez de instrucción, que era como se llamaba. Nosotros teníamos la determinación de llevar el expediente hasta las últimas consecuencias, costarános lo que nos costara, ese y como cualquier otro. Y una de las variables era que era posible, sobre todo por la confesión de la página en blanco, que eso llegara hasta el doctor Balaguer. Pero previo a eso había un aspecto que no pudimos saltar dentro del expediente, que fue los autores intelectuales. Porque lamentablemente el expediente se quedó en el marco de una parte o de los autores materiales. Nunca olvido que a nosotros esa posibilidad siempre estuvo presente, porque cuando hicimos preso a Pau Castro, que fue un operativo bastante especial, porque él era general, hubo que enviar un general a detenerle. Él nos recibió con una metralleta, porque él pensaba que era de un expediente de droga, que él había estado involucrado en Miami. Él no se imaginaba, porque todo no era mentira. Él no se imaginaba que era eso. Hubo que rodear la casa. El expediente de Miami fue el avión aquel. O de un avión, sí. Entonces, sí, pero él estaba en libertad bajo fianza y él entonces escapó y vino aquí al país. Estaba entonces era un fugado de la justicia norteamericana, de una libertad bajo fianza. La cuestión es que aquello fue una confrontación fuerte hasta que el general Mansueta, que era un policía a tiempo completo y una persona con unas condiciones humanas extraordinarias, lo persuadió. Sí. Y le dice, entonces incluso recuerdo que una de las cosas que le decía es, mira, ya es por mí, hazlo por mí, porque imagínate que yo tenga que, si tú disparas, yo te voy a tener que disparar, entonces ya soy yo el que me voy a ver involucrado. Finalmente lo persuadió. Lo hicimos, pues, se le hizo preso y lo llevamos a la fiscalía. Y entonces cuando él entró a la fiscalía, lo primero que nos dijo, estaba en ese caso junto conmigo el Procurador General de la República, y lo primero que dijo Pau Castro fue: yo me imagino que a esta altura ya están presos Pérez y Pérez y Milo Jiménez. Dijo él. Dijo en la entrada a la fiscalía. Esa fue su expresión. Entonces yo inmediatamente me volteé y le dije: tomen nota, porque esto es hasta el fondo. Yo no juego en estas cosas. Y además, aquí hay que establecer precedentes y hacer respetar la ley. Y entonces, ¿y usted metía preso a Pérez y Pérez? A quien fuera. Bueno. A quien fuera. Oiga, yo creo en algo, Melton, y no lo digo, y lo digo porque me lo preguntas. No porque lo ando tampoco divulgando. Pero yo creo en el imperio de la ley. Y yo creo que nadie está por encima de la ley. Así es. A propósito. Ni de las instituciones. Vamos, que siga desarrollando. Sí. Entonces, ¿qué pasó cuando llega Pau? Bueno, entonces ahí resulta que cuando él se tira de rodillas, se pone de rodillas y dice, habla una serie de cosas, y entonces él, se le hace preso
no va a declarar, él sigue hablando, él estaba muy molesto y entonces se le hace preso, se le detiene y se le lleva a la cárcel, que era que estaba ahí mismo en el Palacio de Justicia. Sí, en la cuarta planta. Entonces, nosotros comenzamos a acumular entonces muchas informaciones, teníamos muchas informaciones de la reunión que se había hecho, porque a él lo llaman a la Secretaría de las Fuerzas Armadas. Y en la reunión de la Secretaría de las Fuerzas Armadas, él espera unas 2 horas mientras el Estado Mayor estaba reunido. Y cuando el Estado Mayor sale, es Lluveres Montá, Chinino, el que lo llama a él, a Paul Castro. Otro implicado. Chinino fue Que el contacto de Paul. Sí, Exacto. exactamente. El que lo llama. contacto con Paul y la gente que trabajaba con Paul. Entonces lo llama y entonces es el que le da la instrucción. Pero conforme a Paul, él no entró en contacto con los otros jerarcas militares, aunque él deduce que ahí hubo una... Que de ese consejo sale de la ese orden. consejo sale la orden que a él le transmite. ¿Qué pasa? Pero no una prueba, Claro, era una deducción. una inferencia que él hace, Exactamente. pero no había Y manera de cuando actuar digo justicia. cuando digo que debe haber el imperio de la ley, eso implica también que yo El no respeto a puedo los demás. inventar una prueba. O sea, yo no puedo convertir una deducción, En una prueba. por lógica que sea, en una prueba. Tiene que haber prueba. Tiene que haber prueba, un testimonio concordante, sostenible y avalado. Bueno, la cuestión es que a nosotros se nos abrió también una posibilidad, que también la vimos, como a los 2 días de él estar detenido, Paul Castro, él me manda a decir que si yo soy capaz de visitarlo a sola en la cárcel, él me quiere confesar algo. Evidentemente todo el mundo en la fiscalía se opuso a que yo me trancara con él solo. Y entonces él estaba solo en un recinto allá arriba. En la cuarta planta. En la cuarta planta, sí. Y yo le dije, me quedé callado con la persona que me mandó a hacer la propuesta, que era el jefe de la cárcel. Y entonces le dije a 2 ayudantes, yo me le quiero aparecer de sorpresa, sin que él lo sepa, y voy a ir solo. Yo nunca uso armas, evidentemente, pero mucho menos en esas condiciones. Y entonces, efectivamente, como al segundo día, de sorpresa subí. Hizo una visita sorpresa. Sí, entonces saqué a todos los otros, y entonces entré a la cárcel. Y cerramos la puerta. Él puso como condición que cerráramos la puerta. Ok. Y nos quedamos él y yo solo. Porque yo estoy detrás. Entonces él me dijo a mí, la verdad es que usted es arriesgado. Porque usted sabe, hoy me dijo, usted sabe que yo en menos de 30 segundos puedo disponer de su vida aquí. Le dijo a la CIPAP para recibirlo. Yo dije, yo sé que usted hospitalario. Yo sé que usted es lo suficientemente inteligente para no hacerlo. Para no hacerlo, porque sabe que también yo vine a conversar con usted. Pero capaz de hacerlo. Sí, pero yo vine a conversar con usted para que usted me diga lo que usted me ha invitado. Y yo, mire, vengo como desarmado, como soy, yo solo. Y entonces nos sentamos. Y entonces resulta que finalmente no tratamos. Yo quería que él profundizara, pero él no confesó nada nuevo de lo que yo estaba buscando. Después me enteré que la persona con quien él me mandó a proponer la reunión lo comunicó más arriba. Que él me había mandado a proponer una reunión para sentarse para verse conmigo, y lo visitaron. Y entonces le dijeron no eso. Bueno, pero eso vuelvo y digo, pues esa tampoco es una prueba. Esa fue una información que luego, porque a mí me extrañó que él me hiciera la invitación y luego habláramos y entonces no dijera nada nuevo que él ya no había dicho. Él volvió. Exactamente. Entonces nos despedimos y todo muy bien. Día del periodista. Bueno, pues continuamos. Muy interesante esta parte. Muy interesante. Muy bueno, Doctor,
Mire, a propósito de... Vamos a las elecciones. A propósito de lo que ha estado ocurriendo en Brasil, a propósito de las investigaciones, de la operación Lava Jato o Lava Auto, hay quienes entienden que en la República Dominicana deben hacerse investigaciones. No sé cuál será la posición que usted tendrá con relación a ese tema. Nosotros la hemos pedido, incluso le planteamos a la Procuraduría General de la República por una instancia que, por cierto, no tuvo toda la difusión debida. Le pedimos, a la cuestión de un mes, al Procurador General de la República que después del encarcelamiento de Joao Santana se abriera una investigación en la República Dominicana para determinar sus operaciones en el país, sus vínculos, y sobre todo porque su presencia aquí coincidía con un periodo en el cual una empresa también condenada en Brasil, que es Odebrecht, había tenido un laborantismo constructivo de construcciones en el país muy acelerado y que era necesario que la República Dominicana las autoridades iniciaran una investigación, motus proprio, que no tenía que esperar más nada. Hicimos eso porque además decíamos en la instancia que lo que se había demostrado en otros países era un esquema de funcionamiento en el cual esta empresa colocaba asesores, esta empresa posibilitaba el triunfo de gobiernos y candidatos, y luego, ganadas las elecciones, esa empresa entonces recibía una serie de obras en licitaciones amañadas, y además de eso negocios sobrevaluados, que era el pago a esa asesoría. Y que en ese sentido, que ese esquema, había muchos elementos para pensar que ese esquema se podía estar dando en la República Dominicana y se había dado, y que era necesario investigar. Como ha pasado tantas veces con la actitud irresponsable del procurador frente a este tipo de denuncia, no hubo respuesta. Y no se ha hecho la investigación que nosotros requerimos y que otros sectores han requerido. En el país se ha creído y se cree que escondiendo la basura debajo de la alfombra limpiamos la casa, y no es así. La basura hay que sacarla, empacarla y botarla. Exactamente, porque lo que se ve por encima es la alfombra limpia, pero por debajo está todo carcomido, y lo que está es pudriendo la alfombra. Por eso, cuando uno hace ese tipo de solicitud, los más prestos deben ser las autoridades en abrir una investigación y darle una satisfacción a la sociedad, porque con ocultar la investigación la sociedad no queda conforme. Todo lo contrario, alimenta el rumor público, alimenta la desconfianza de la ciudadanía en las autoridades. Por eso exigimos esa investigación y estamos a la espera. Y tiene usted que estar seguro que un gobierno nuestro la vamos a hacer. ¿Usted tiene esperanza de que todavía el procurador asuma su responsabilidad en este caso? No tengo esperanza. Lo que ha mostrado el procurador es que es un comisario político de los intereses del partido oficial. El Procurador General de la República durante todo su periodo solo actúa en función de los intereses de su partido y no ha logrado los niveles de independencia en la institución que requiere un órgano como el Ministerio Público. Eso es parte del problema de la inseguridad jurídica y de la inseguridad pública que hay en el país. Así como yo soy un crítico muy fuerte de la Policía Nacional y soy de los que plantea la necesidad de transformar ese órgano, pero eso no es suficiente si no tenemos un Ministerio Público independiente, si no tenemos un Ministerio Público que frente a los crímenes del tipo que sea no actúa en función de respetar y hacer respetar la ley. Doctor, pero aun cuando procesara o sometiera al secretario de organización de su partido, me refiero al procurador.
¿A cuál secretario de organización? Se refiere al Bautista. senador Félix Bautista y que Pero lo, sometió. y lo persiguió Y lo sigue, ampliamente sigue y todavía pues No fue la Todavía Suprema. no. No, Dejó caer él dejó caer. no dejó caer, no, él siguió hasta el final. Mire, yo si quiere podemos Sí, ahondar sí. ahí, pero Vamos a ver. miren, eso pareció más parte de la confrontación, como parte de la confrontación política al interior del partido. Sobre todo porque el mismo énfasis inicial que se hizo en ponerlo contra la pared y someterlo, luego termina no apelando y no dándole continuidad al propio proceso, declina. ¿Y en qué momento lo hace? Cuando ya se había logrado la inserción de la modificación constitucional que permitía la reelección y ya estaba proclamado como candidato el actual presidente Danilo Medina. Es decir, que eso pareció más parte de la confrontación política al interior del partido oficial que una iniciativa de adesentamiento y ¿Usted de cree que persecución de la Domingo Luis corrupción. una cosa así? Pero Yo quiero- no es que sí se prestaría, yo quiero, se presta. sí. ¿Por qué no parte investiga a los Sí, en la tucanos? parte ¿Por qué no política. investiga a los Sí, tucanos? Tiene 3 años. Guillermo. 3 años y no investiga el caso de los tucanos, para mencionar uno solo. Es decir, hay demasiada evidencia que tenemos un ministerio público que no tiene independencia y que está amordazado y que solo se mueve en función de los intereses del partido oficial. Guillermo, parece que incluso la competencia interna entre los candidatos del PLD se va a definir por quién tiene más dinero en la mano. Parece, por las acusaciones y contraacusaciones de los propios candidatos. La presidenta del Senado dijo en una declaración pública, publicada en los diarios, que la oposición no tiene dinero para competir con ellos. ¿Cuál es la respuesta de Alianza País y su candidato a estas declaraciones? Eso significa que en la República Dominicana no hay una democracia, sino una plutocracia. De ser así. Eso significa, la plutocracia es el régimen en el cual los que asumen las funciones y las representaciones son aquellos que tienen, la representación se determina por la capacidad de dinero, por la cantidad de dinero que tiene. Eso es totalmente contrario a lo que nosotros propugnamos como sistema democrático, en la cual buscamos que el soberano sea el pueblo. Y ella no deja de tener elementos de razón cuando uno ve cómo funcionan muchos de los partidos tradicionales. En la República Dominicana, los candidatos, para ser candidato a algo, lo primero que le pregunto, ¿usted quiere ser candidato a regidor? Y tú tienes 20 millones para hacer la candidatura. Nadie le pregunta, ¿y tú tienes un programa? ¿Y qué tú propones? Y esa lucha que tú estás librando, no, es cuánto tú tienes para ser candidato a diputado o a senador. Parecería entonces que evidentemente estamos en una plutocracia y no en una democracia. nos despedimos, pero ¿usted cree que habrá una segunda vuelta en la República Dominicana? Hoy, ¿cuál es la percepción suya? Yo creo que esa posibilidad está abierta, es posible, sobre todo si los distintos sectores de oposición hacemos lo que nos corresponde. Si cada uno llega a su techo político, si cada uno es capaz de movilizarse, hay condiciones hoy día para que haya una segunda vuelta. Y la mejor muestra es que si teníamos un candidato que se proclamaba que tenía hace unos meses el 110% de la votación y hoy día sea a 115, dice. Sí, me corrigió 115. Gracias por la corrección. Entonces, y hoy día se acepta ya como válido que el mismo sector oficial acepta un 54%. Quiere decir que hay un proceso de decrecimiento. Sí. Y lo normal es que cuando se desarrollan esos procesos de decrecimiento, eso continúa. Si al mismo tiempo la oposición hacemos nuestro papel,
vamos a crear las condiciones efectivas para queda que 40 días pero sería una cuarentena. en 40 días se conquista hasta Roma. Sí, hombre. Así que no perdamos la esperanza. Muchas gracias al doctor Guillermo Moreno, candidato presidencial de Alianza País. Ojalá que en estos 40 días pues pueda estar de nuevo por aquí ya. Acepto la invitación. He sido tratado muy bien y me he sentido muy a gusto. Así es, muy a gusto con ustedes. Mucho a ustedes. Muchas gracias. Todo el equipo, un abrazo a todos y todo y les reitero mis felicitaciones como periodista. Cambio fuera, Vladi. Muy bien.